Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que les voy a estar mostrando es el circuito que tengo acá arriba de la mesa. Básicamente, lo que voy a estar haciendo este circuito es respondiendo a un video que hizo Intronic, ¿no? Fernando, del canal Intronic, que él hizo un circuito mostrando cómo convertir una tensión en una frecuencia en base a VCO y demás, que está bueno, les voy a dejar el video en la descripción para que lo vayan a ver. Y él lo que me dijo, bueno, ahora yo lo hice para continua, vos hacelo para alterna. Yo no voy a usar los mismos integrados que usó él. Primero porque no quiero hacer el mismo circuito que hizo él, así hay variedad y lo pueden ver en su canal. Y segundo porque, bueno, nada, me pareció una combinación bastante sencilla. Y lo que tengo acá básicamente es un circuito que genera PWM. Yo en lugar de hacer un VCO de tensión a frecuencia, lo que hago es tensión a PWM, a ciclo de trabajo. Entonces de esa manera lo aíslo y esa aislación puedo, mediante un filtro pasabajos, convertirla nuevamente de PWM a señal continua. Entonces lo que yo quiero mostrar es cómo genero esto y de paso vamos a ver un poquito qué pasa con el muestreo de señales, que es bastante interesante en el osciloscopio y es muy evidente en este circuito como para que lo podamos analizar. Así que vamos a ver de qué se trata. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, lo que yo quiero hacer básicamente es un dispositivo, ¿no? Vamos a hacer una señal, donde yo ingreso una AC, por ejemplo una senoidal, y de este lado saco un PWM, ¿no? Una señal PWM. ¿Por qué quiero esto? Bueno, yo podría hacer como hizo Fer en su canal y hacer un VCO y sacar en lugar de una PWM, sacar una frecuencia, ¿no? Que sea igual, mismo ciclo de trabajo, pero que varíe la frecuencia. Eso lo puedo inyectar en un Arduino, por ejemplo, en un micro cualquiera, donde yo quiera, y medir la frecuencia, y según la frecuencia que mido, sé el valor proporcional que tengo de señal continua a la entrada. Pero en mi caso, para no usar un microcontrolador, porque no quiero, yo hago esto, hice cualquier cosa, puse PMW, ya, cualquiera. Bueno, PWM, ahí está. Y yo en lugar de hacer eso, vengo acá, le pongo una resistencia, un capacitor, y lo que tengo es un filtro pasabajo, un RC, y convierto la PWM en una continua, ¿no? En una tensión continua acá. Entonces, de esa manera, cuando yo varío el ciclo de trabajo, la continua sube y baja. Es básicamente lo mismo que hace una fuente de switch, lo mismo que hacemos cuando queremos hacer un DAC en el Arduino, que le ponemos este circuito y generamos un PWM y variamos ciclo de trabajo, y según eso vamos variando la tensión de salida. Es básicamente lo mismo, no estoy reinventando la rueda ni nada, pero bueno. Ahora lo que pasa es que en lugar de hacerlo tan básico, o sea, ¿por qué querría hacer esto? Bueno, porque yo acá puedo poner una línea divisoria de aislación. Acá puedo tener un circuito aislado mediante un fototransistor de este lado y un LED infrarrojo del otro, como fuese un optoacoplador. Y de esa manera yo trabajo con una tensión de este lado, con una tensión del otro lado y cumple dos funciones. ¿Qué dos funciones cumple? Bueno, la primera función que cumple es aislar el circuito, obviamente. ¿Por qué? Porque yo acá puedo trabajar con 220 volt, puedo medir una corriente, una tensión alterna del suministro eléctrico. Y de este lado puedo trabajar con un microcontrolador, medir algo, o con un instrumento de aguja sencillo, o un búmetro, lo que ustedes quieran, pero en baja tensión, por ejemplo con 5 volt. Entonces de esa manera no tengo inconveniente. Y el otro problema también que tengo es que si yo acá tengo un poco de ruido, si tengo la senoidal y se me genera un poco de ruido, ya van a ver por qué. De este lado yo no quiero ese ruido, lo cual normalmente generar ruido es generar un ruido conducido que puede viajar por las tierras o puede viajar por la alimentación, ¿no? Y de esa manera nosotros podríamos tener ruido que de este lado se transfiera cuando paso el PWM a un filtro pasabajo y tengo la misma señal, puedo tener ruido de este lado también y no quiero. Entonces, mucho del ruido que se genera acá lo elimino haciendo un dispositivo aislado, ¿no? Porque separo las masas. Y eso me trae como consiguiente que puedo llegar a tener masas, GND del tipo digital, al revés. Pasa que pienso más rápido de lo que escribo y pasan esas cosas. Puedo tener un AGND y un DGND, o sea, una masa digital, una masa analógica.
Normalmente cuando hacemos diseño electrónico las tratamos de separar para no hacer ruido entre una y la otra. Y bueno, este tipo de cosas se van a hacer evidentes seguramente en la práctica, que vamos a ver ahora. En el osciloscopio vamos a ver qué es lo que pasa y cómo lo mejoramos al aislar el circuito, al aislar las masas o aislar las alimentaciones. Y eso es importante. ¿Y por qué digo que estamos metiendo a propósito ruido? Y bueno, porque si yo quiero digitalizar una señal, cuando yo quiero meter una señal que es analógica y convertirla en digital, tengo que muestrear, tengo que tomar muestras. Una muestra la tomo acá, una muestra la tomo acá, otra acá, otra acá. Tomo muestras, ¿no? Tengo esta señal digital y yo agarro y digo, bueno, una muestrita acá, una muestrita acá, una muestrita acá. Voy tomando muestras. ¿Y qué es lo que tomo como muestra? Bueno, acá tengo un valor de tensión. Por ejemplo, esta tensión está en 1 volt, esta está en 1,8, esta está en 2 volt. Y bueno, son valores de tensión que me va a hacer que la señal digital me muestre de alguna manera estos valores y yo después la pueda reconstruir del otro lado. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo hago esto, lo que voy a ver es que esto hace escalones, ¿no? O sea, del otro lado yo voy a reconstruir una señal de esta manera. Y no es la misma señal, porque una senoidal pura y la otra es un coso cuadrado acá feo que no me gusta. Si esto fuese audio, escucharía un audio de muy mala calidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Bueno, si yo tomo más puntos, ¿no? Si tomo más muestritas, lo que va a pasar es que esto va a tener escalones más chiquititos, ¿no? Se puede ver ahí. Y si los escalones son más chiquitos, se parece más a la señal original. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras más muestras tenga, mejor calidad va a tener la señal. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ¿por qué? Porque cuando yo agarro y hago un diente, cuando yo genero un PWM, por ejemplo, voy a hacer un generador de diente de sierra, un comparador, y este comparador lo que voy a hacer es compararlo contra una señal de entrada. Entonces, cuando yo haga esta comparación, según la frecuencia que tengo acá en el diente de sierra, voy a tener un muestreo más bajo o más alto. Que también ustedes van a decir, no, pero no es lo mismo que el teorema del muestreo y qué sé yo. Bueno, sí es verdad. Pero ¿por qué me estoy aprovechando de esto? Porque yo a la salida de este circuito voy a poner un optoacoplador, ¿no? Y acá tengo mi parte aislada. Y esto optoacoplador, del otro lado voy a hacer algo. Pero según el optoacoplador que yo use acá, voy a tener un circuito que responda a determinada frecuencia. Si yo uso el que voy a usar ahora, que es el PC817, pues se consigue en todos lados, es un optoacoplador de baja frecuencia, porque no está pensado para transmitir señales de alta velocidad ni nada. Entonces, lo que va a pasar acá es que si yo pongo una frecuencia muy baja, ¿no? Que esté dentro de la respuesta en frecuencia de esto, van a notar mucho este diente de sierra en la señal acá. O sea, si yo meto una señal senoidal acá, la comparo, de este lado en el LED, lo que voy a recibir, voy a enviar una señal que va a ser así, pero montada en la portadora que tengo acá de este diente de sierra. Y lo voy a ver del otro lado, se va a transmitir mediante óptica al transistor y de este lado, si yo pincho con el osciloscopio, lo voy a ver. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me aprovecho de la respuesta en frecuencia que tiene esto. Entonces yo agarro y le digo, bueno, subime acá. En vez de tener 1 kHz, poneme 10 kHz en este diente de sierra. Y ya el PC817 dice, no, pará. A mayor frecuencia que vos me inyectes, yo voy a perder respuesta en frecuencia, lo cual voy a atenuar de alguna manera la frecuencia que vos estás poniendo alta. Entonces a mí me sirve, porque en vez de ver esto, yo vería lo mismo, pero con una respuesta en frecuencia a 10 kHz en vez de 1 kHz y atenuada. Entonces ya no la voy a apreciar tanto y vamos a ver en el osciloscopio efectivamente que esto se da y es real. Entonces de ahí viene una cosa. Bueno, ahora la parte teórica por ahí para generar el PWM, yo creo que tengo video de esto, pero no está de más decírselos. Básicamente lo que hacemos es comparar, ¿no? Vamos a comparar una señal, por ejemplo la input, acá podemos poner un potenciómetro entre 5 volt y 0, ¿no? Y de este lado tenemos un circuito que me genera un diente de sierra. ¿Por qué comparo estas dos señales? Muy sencillo, porque si yo tengo una señal diente de sierra, que se compara acá, y tengo una señal analógica que yo estoy poniendo acá, supongamos que el potenciómetro, esta es la diente de sierra que me genera este generador, y el potenciómetro me va a poner una señal, acá tengo 5 volt de máximo, 2,5 volt acá. Imagínense que yo con el potenciómetro lo varío y subo entre 0 y 5 volt. Voy variando. ¿Qué pasa si lo tengo en 1 volt el potenciómetro? Acá hay 1 volt, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es que voy a tener una señal por acá, continua. ¿Y qué es lo que voy a ver de este lado cuando yo las comparo? Y cuando tengo los cruces, lo que voy a ver es que esto hace, por ejemplo, esto hace así, ¿no? Cae acá, después se repite. Entonces esto hace así, esto hace así,
¿no? Esto es lo que voy a ver. Ahora, si yo agarro en lugar de eso y subo a 2,5 volt, ¿qué es lo que voy a ver? Y en este punto voy a tener el cruce. Entonces ya esta señal va a ser, en vez de, bueno, lo voy a hacer acá arriba para que sea distinta, voy a tener esto que cae por acá, voy a tener esta señal que hace así. Acá 0 otra vez y otra vez la vuelvo a tener, ¿no? Y si lo pongo acá en 4 volt, lo voy a tener casi hasta arriba de todo. Entonces lo que voy a tener, si hago de vuelta esa señal, es una cosa así, chiquitito acá, una cosa así, chiquitito acá. Entonces, ¿qué es lo que hice? Varié el ciclo de trabajo. Ciclo de trabajo muy chiquito, ciclo de trabajo de 50%, ciclo de trabajo más grande. Entonces, eso es lo que hago con el comparador. Básicamente genero un PWM según la comparación entre una continua y un diente de sierra. Ahora, todo esto es para una continua, un valor que yo pongo con el potenciómetro y yo acá este valor lo voy subiendo y bajando. Si yo quiero agarrar y poner una alterna, lo que tengo que hacer es en este punto, vengo acá, acoplo con capacitor y meto la AC. ¿Por qué me pongo un capacitor? Bueno, capacitor es para eliminar la componente continua que entre por acá, dejamos pasar solo la alterna y la montamos sobre, esto tiene que estar al 50%, que serían 2,5 volt. Podría reemplazar el potenciómetro para que sea más gráfico para ustedes. Podría poner acá un divisor resistivo. Tenemos 5 volt, GND. Y acá conectamos esto. Y acá tendríamos, qué sé yo, 10K y 10K. O sea, tendríamos 2,5 volt. ¿Por qué lo hago así? Bueno, muy sencillo. Porque yo lo que hago es generar 2,5 volt. Tengo que comprar otro de estos, me parece ya, ¿no? Voy a tener que comprar, voy a tener que hacer un pedido y comprar. Yo pongo esto en 2,5 volt, inyecto una senoidal, la voy a inyectar acá, en un offset de 2,5. Si en lugar de hacer eso, yo en vez de 2,5 volt, lo pongo en un volt, ¿qué va a pasar? Y esto me lo muestra, esto me lo muestra, esto no, porque lo recorta. Entonces tengo una señal recortada. Lo mismo si lo pongo muy arriba. Entonces tengo que tenerlo en el medio para que tanto el hemiciclo positivo como el negativo se encuentren dentro del rango dinámico y no se me recorte ni arriba ni abajo. Lo vamos a ver, obviamente lo voy a probar en el protobar y vamos a ver todo. Ahora la otra parte. Si les interesa saber cómo hice esto, bueno, creo que tengo un video donde explico cómo lo hago, pero igual se los voy a explicar. Básicamente tenemos el diente de sierra, lo hacemos con un 555. 555 es un circuito muy sencillo, ¿no? Acá tenemos 4, 8, ¿no? El reset, el positivo, tenemos el pin el de masa, el de control, el de salida, ¿no? Este es control, salida, y acá tenemos 7, 6 y 2, ¿no? Tenemos lo que es la descarga, lo que es el umbral y lo que es el disparo, el trigger. Y acá lo que hacemos es poner básicamente una resistencia y un capacitor. Si yo hago esto, bueno, esto va a andar, pero lo que va a pasar es que al hacer este circuito, olvidémonos por un segundo del 555, es un RC, el RC tiene una curva de carga y descarga del capacitor, yo no lo quiero, yo lo que quiero es esto, perdón, yo lo que quiero es una señal diente de sierra. Entonces, ¿qué es lo que hago? La manera que tengo para lograr esto es cargar el capacitor con una corriente constante. Si yo saco esto y pongo una fuente de corriente constante, CCR, un regulador de corriente constante, lo que va a pasar es que la corriente está fija a una corriente determinada y el capacitor se carga de manera lineal y no pasa esto. Entonces eso es lo que yo necesito. ¿Cómo logro la corriente constante? Muy sencillo. En mi caso este es un circuito que implementé muchas veces, pero lo explico porque está bueno. Lo que hago es poner un transistor, ¿no? Con su resistencia, transistor del tipo PNP, un 3906, un 558, cualquiera de esos. Acá lo que hago es poner dos dioditos, un N4148, igual el circuito está siempre en la descripción, lo descargan si quieren, pero bueno, ya lo muestro también para que ustedes lo vean, ¿no? Es el circuito básicamente, igual el circuito más completo, ¿no? Con el LM393 que es el comparador, el optoacoplador y todo, pero bueno, yo ahora estoy explicando por bloques. Bueno, volvemos acá. Y tenemos, bueno, estos diodos que son 4148, el transistor PNP, la resistencia, el capacitor. Bueno, esta resistencia de 10K la pongo para polarizar solamente el transistor, no es por otra cosa, es para poner en serie con estos diodos y nada más. Pero ¿qué es lo que me importa? Yo acá tengo 5 volt y acá tengo diodos 4148. Estos 4148 caen 0,6 volt en cada uno, más o menos 0,5, 0,6 volt en cada diodo, ¿no? Y acá en la juntura base-emisor, ¿qué tenemos? Y más o menos también, es como si fuese un diodo, 0,6 volt. Entonces,
¿Qué es lo que forzamos a tener 0,6 volt acá? Para que esto esté en equilibrio, tengo que tener la misma tensión. 0606 es 1.2 volt entre estos dos puntos, 1.2. Y entre estos dos puntos, entre la base y la alimentación, también 1.2. ¿Y qué es lo que me está forzando este? Si yo tengo 0,6 volt en esta resistencia, 0,6 volt en este transistor y 0,6 volt acá, bueno, lo que va a pasar es que 0,6 volt es la tensión que estoy forzando para que caiga en esta resistencia. Entonces, por ley de Ohm, si yo sé el valor de resistencia que voy a poner acá, puedo saber la corriente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo pongo 33K, como es mi caso, vamos a hacer un número, 0,6 volt sobre 33K es una resistencia que nos va a dar más o menos 18.1 microamperes. O sea que va a pasar por esta rama, ¿no? 18.1 microamperes, que es más o menos lo que va a pasar por este capacitor. Más o menos porque no es la misma corriente, ya saben, en el emisor que en el colector y todo lo que ustedes ya conocen de transistores, pero podemos decir que más o menos son parecidas. Entonces vamos a tener una corriente que va hacia abajo de 18.1 microamperes. Vamos a poner 18 microamperes para redondear, total. Si estamos diciendo que más o menos eso, vamos a hacer que sea más o menos 18 microamperes. Ahora, hay una fórmula para sacar la tensión, por ejemplo, que es muy sencilla, que es la tensión, que es igual a la corriente para el capacitor, ¿no? Por el tiempo y la capacidad. Si yo hago despeje, me queda que la tensión sobre el tiempo va a ser igual a la corriente sobre la capacidad. Lo cual, si yo hago 18 microamperes, por ejemplo, en 4,7 nanofaradios, que era lo que habíamos calculado antes, yo pongo 4,7 nano, tengo microamper nanofaradios. ¿Qué quiero hacer? Quiero que sea todo micro, lo cual hago 18 microamper sobre 0.0, dijimos 47 microfaradios, ¿no? Eso es lo que tenemos. Entonces, ahora podemos hacer este pequeño cociente que tengo acá y esto me va a dar algo así como 3, 8, 6, la unidad es medio rara, es volt sobre segundo, pero si yo lo paso a milisegundos, esto me va a dar algo así como 3,86 volt sobre milisegundos. ¿Y de qué me sirve esto? Bueno, ahora les voy a explicar de qué me sirve esto. Recordemos este número, vamos a poner 3,86 volt sobre milisegundos, lo voy a dejar por acá. Eliminamos todos estos cálculos que sé que a ustedes les divierten, pero bueno, los eliminamos porque necesito el pizarrón para mostrar otras cosas. Y recordemos nuevamente el 555 internamente, ¿no? Vamos a recordar, bueno, ya lo hice chiquito, perdón, pasa que lo estoy pensando y a la vez se me ocurre mostrar más cosas y bueno, no quedó muy grande que digamos. El 555, ¿qué tiene adentro? Tiene 3 resistencias de 5K cada una, de ahí el nombre 555, 5K, 5K y 5K, 555. Tenemos 2 comparadores, que los podemos dibujar así, 2 comparadorcitos, por ejemplo, este se conecta acá, por ejemplo, este se conecta acá, acá vamos a tener una terminal de las que tiene adentro, acá vamos a tener otra terminal de las que sale a los pines, ¿no? Acá tenemos otra, esto puede ser el pin número 8, que es la alimentación, esto puede ser el pin número 1, que es el que ponemos a masa. Bueno, acá lo que vamos a tener básicamente... Ah, me olvidé de esto. Bueno, acá lo que tenemos es el pin 6, que es el hall, bueno, el umbral. Después acá lo que tenemos es el pin 2, que es el trigger, el disparo. Después acá... vieron, yo sabía que me iba a quedar mal. Bueno, acá lo que tenemos es estas 2 salidas, vienen a un flip-flop, ¿no? Un flip-flop típico, un RS, reset y set. Después acá lo que tenemos es la salida Q negada, ¿no? Q negada, y acá tenemos un reset. Este reset que tengo acá es el pin número 4, que es el reset del 555. Después del Q lo que sale es a un amplificador, que es el driver, que este va a ser, ahí ya lo cerramos, es el pin número 3, que es el output. Tenemos un pequeño amplificador para el driver de salida. Y después también en paralelo tenemos un transistorcito PNP que viene acá. Y esto que está acá es el pin número 7, que es la descarga, ¿no? Discharge, ahí. Y tenemos un control. En control creo que iba... Sí, me parece que iba por acá. Bueno, vamos a hacerlo así. Y acá tenemos el pin número 5, que es control. ¿Por qué? Porque yo puedo modular acá. Recuerden que yo ponía una señal acá, podía modular este valor. Bueno, si yo alimento esto con 5 volt, voy a tener... No sé si recuerdan, no sé si alguna vez estudiaron 555, pero les hablan de 1/3 de la tensión de BCC, de 2/3 de la tensión de BCC. Bueno, eso básicamente viene de acá. Yo tengo, por ejemplo,
5 volt y viene de este divisor resistivo, ¿no? Que tengo acá 5 volt dividido 3 resistencias de 5K, tenemos 2 tercios de BCC, 1 tercio de BCC acá. Entonces, si yo agarro y divido esto en los tercios, este marcador está 2 tercios de BCC, 1 tercio de BCC. Lo que pasa que a veces es como que, por ahí tengo que, no sé, hacer algo así, ponerlo para abajo. Bueno, 1 tercio de BCC es 1.66 volt. 2 tercios de BCC son 3.33 volt. Entonces, si yo tenía esta señal, diente de sierra, que se generaba, yo acá tengo 3.86 volt por milisegundo. Entonces, si tengo 3.33 volt y tengo 3.86 volt, ya se estarán imaginando un cociente acá. 3.33 volt sobre 3.86 volt sobre milisegundos, tacho los volt, quedan milisegundos. Si hago este cociente que tengo acá, me da algo así como 0.86 milisegundos, que son 860 microsegundos, que esto equivale, si hacemos 1 sobre frecuencia, 1 sobre periodo, para sacar frecuencia, nos da una frecuencia más o menos de 1.1 kilohertz, más o menos eso. Lo cual, de esta manera, nosotros calculando el valor que teníamos en el capacitor, ¿no? El valor que nos da de milisegundos el capacitor, este valor que tengo acá, yo puedo saber, según el diente de sierra, hasta que llega a los 2 tercios, porque una vez que llega a los 2 tercios de tensión, entra el reset me resetea el capacitor. Entonces, ¿por qué? Porque tengo acá la descarga. O sea, el reset me lo resetea, como es Q negado, me cambia el estado del transistor y este pin me apaga la carga del capacitor, me la tira para abajo. Me resetea el capacitor, ¿no? Porque obviamente tengo un transistor que se cierra y me pone a masa el pin, lo cual me lo baja a los 2 tercios. Por eso yo lo calculo hasta 2 tercios, que es 3,33 volt. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos la manera de saber qué frecuencia tiene el diente de sierra que nosotros estamos generando. Y si yo cambiara el capacitor de 4,7 nanofaradios que tenía antes por uno de 330 picofaradios, lo que va a pasar es que en vez de 3,80 y pico de volt que tengo acá, me va a dar, bueno, yo ya el cálculo ya lo hice porque se los quería mostrar a ustedes para no estar 3 horas acá mirando esto. Ustedes agarran la calculadora y lo calculan. Esto me va a dar más o menos 55 volt sobre milisegundo. Lo cual, si yo pongo 55 volt acá, ¿no? Si yo saco esto, vamos a eliminar un poquito esto que tengo acá, ¿no? Si yo saco, por ejemplo, esto y pongo 55, bueno, definitivamente me voy a comprar varios marcadores. Díganme en el comentario qué color les gusta. Echamos todo para el comentario. Pero bueno, esto me da algo así como 55.09 volt por milisegundo, bla bla. Obviamente va a dar un número mucho más chico porque el denominador es más grande. Entonces esto me va a dar algo así como 60 microsegundos. Y si yo hago 1 sobre 60 microsegundos, me da algo así como 15 kHz o 16 kHz, lo cual la frecuencia es más alta, ¿no? Obviamente. Así que es más o menos una manera que ustedes tienen para ir cambiando capacitores y viendo los valores que les da. Es eso básicamente. Entonces, bueno, lo que explicamos hasta ahora es lo que yo estoy armando, el circuito básicamente, que si vamos de vuelta tenemos el generador de diente de sierra hecho con el 555 y con una fuente de corriente constante. Entramos a un comparador, ponemos acá una... No sé por qué siempre hago el puntito ahí como si fuese un conector y en realidad tengo que hacer el divisor resistivo. Entramos acá mediante un capacitor. Esta es la input de alterna. Tenemos BCC sobre 2 acá, BCC sobre 2 para que esté el offset en el medio. Y después de acá lo que hacemos, como es un comparador, la salida del comparador es del tipo Open Drain o Open Collector. Acá adentro hay un transistorcito Open Collector. Tengo que ponerle una resistencia para cerrar el circuito a positivo. Y acá yo tendría una señal, si mido con el osciloscopio, PWM, efectivamente. Pero como yo voy a poner un optoacoplador, lo que hago acá es me aprovecho de esto y digo, bueno, agarro, pongo acá directamente el LED del optoacoplador, la resistencia, y acá tengo el opto vengo acá, esto le pongo del otro lado con otra fuente separada, esto amasa, y de este lado puedo sacar la señal ya modificada, ¿no? Y si yo acá inyectaba una senoidal, acá tengo que tener una senoidal. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Ahora en el pizarrón lo que tenemos es esto, lo vamos a llevar al protoboard, que lo tengo acá, ya lo vieron en la presentación.
y lo vamos a medir con el osciloscopio, vamos a poner un generador de funciones, generar una señal acá, vamos a hacer algunas pruebas. Y me interesa probar esto, la diferencia entre una DGND y una AGND. Me interesa mostrar cómo la separación de masas es una mejora bastante interesante para reducir el ruido en un circuito donde estamos generando ruido, ¿no? Porque básicamente hacer esto y comparar una señal analógica que viene limpia contra un diente de sierra, lo que estamos haciendo es generar ruido, básicamente. ¿Por qué? Porque el generador de diente de sierra es un generador de ruido. Y esto es lo que pasa muchas veces con los amplificadores de audio clase D. El amplificador de audio clase D que tienen acá ustedes. Tienen lo mismo, ¿no? Acá en este punto tienen, perdón que lo pongo así medio para arriba, porque tienen una PWM y acá normalmente tienen un amplificador que adentro normalmente tiene 2 transistores en push-pull y qué sé yo, y termina con una bobina, un capacitor, y acá le ponen por ahí el parlante. En algunos casos no tienen este circuito y tienen directamente, usan la bobina del parlante como bobina. Obviamente tienen calculada la impedancia del parlante, que tiene que ser la impedancia de salida y bla bla bla. Pero normalmente tienen esto. ¿Y por qué muchas veces tienen ruido si el amplificador de audio clase D no es bueno? Y porque en realidad el clase D tiene un generador de PWM. El generador de PWM es un circuito que está metiendo ruido adentro, la está mezclando con la señal que no tiene ruido y está sacando algo que podría tener ruido. Entonces esto normalmente es de una frecuencia muy alta para que sea despreciable y no se escuche, obviamente los parlantes también. Pero bueno, tengan en cuenta eso, o sea, es como si fuese un clase D. De hecho, podríamos agarrar este circuito hasta el optoacoplador, poner una señal de potencia, un amplificador de potencia del otro lado, y podríamos tener acá un amplificador clase D tranquilamente. O sea, esto es base para muchos circuitos. Así que vamos a ver ahora en el laboratorio cómo funciona. Bueno, ya vimos el circuito, vimos la teoría de este circuito. Básicamente les voy a comentar qué es lo que tengo arriba de la mesa para que ustedes lo puedan analizar. Bueno, básicamente tenemos en este punto que tengo acá, tenemos lo que viene a ser el 555. Acá con estos diodos y este transistor tenemos el generador de corriente constante para cargar el capacitor y generar el diente de sierra. Después del 555 tenemos acá el comparador, en este caso un LM393, puede ser cualquier otro. Un potenciómetro, este es un ajuste de offset. Y acá atrás, si se llega a ver, hay un capacitor conectado a el cursor del potenciómetro, que es donde vamos a acoplar la alterna, la señal alterna. Tengan en cuenta esto porque si ustedes quieren trabajar con una continua en la entrada y en la salida con una continua, este acoplamiento que tengo acá no es necesario. Con reemplazar el potenciómetro por una entrada de continua del valor que nosotros necesitemos, ¿no? Si tenemos que atenuar o no, depende de lo que pongamos, ya está, no hace falta este capacitor. El capacitor es únicamente porque estamos trabajando con alterna y la acoplamos en un offset de continua. Y nada más, lo que va a hacer esto es básicamente modificar el ciclo del ancho del pulso, lo que va a hacer esto es modificar el ancho de pulso, y ese ancho de pulso va a ser enviado a este optoacoplador, que es un PC817. Tengan en cuenta que este 817 es un optoacoplador de velocidades bajas, no es un optoacoplador pensado para trabajar en alta velocidad, lo cual, si nosotros queremos inyectar una señal acá que sea del orden del kilohertz, esto se va a empezar a atenuar, va a tener pérdida de respuesta en frecuencia y demás, y no lo queremos. Y acá tenemos una salida con, voy a sacar esta bobina para no complicar o para no equivocar a la gente, y lo que tenemos es un RC, una resistencia y un capacitor. Y obviamente PWM pasando por un filtro RC, tenemos una continua del otro lado. Lo hicimos toda la vida para generar un DAC en un Arduino, por ejemplo. Y esta bobina que tengo acá es por si llegamos a tener alguna espuria, algunos picos en la señal, la podemos atenuar con esta bobina haciendo un choque para las frecuencias altas y de esa manera dejar pasar las bajas. Básicamente es eso. Yo acá tengo un capacitor. Este capacitor que tengo es un capacitor del tipo... bueno, es uno de 472, que en realidad son 4.7 nanofaradios. Que bueno, ya vimos los cálculos y yo tengo los dos capacitores para los que vamos a calcular. Para el de 4.7 nanofaradios y para el de 330 picofaradios. Lo cual vamos a ver en el osciloscopio la diferencia de frecuencia, ¿no? Que es obvio. Pero bueno, ¿por qué lo muestro? Porque ahora vamos a ver lo que pasa con el muestreo. Si yo pongo un capacitor de bajo valor, el diente de sierra va a ser lento, entonces vamos a tener una señal de bajo valor que nos va a influenciar mucho la salida. Si yo le pongo una señal de diente de sierra de mayor frecuencia, esta señal se va a perder un poco por la propia pérdida de respuesta en frecuencia del circuito, se va a atenuar y a mí me va a permitir trabajar de una manera un poco más pura en la señal, ¿no? Con menos ruido y demás. Así que vamos a ver eso porque es interesante. Yo lo que voy a hacer ahora es, bueno,
Voy a prender la fuente y ahí ya tenemos la señal de diente de sierra, que bueno, que estarán viendo. Bueno, primero y principal, el ajuste que tendríamos que hacer, porque yo acá tengo un potenciómetro y lo que yo tendría que hacer es poner una BSC sobre 2. Lo cual para el potenciómetro, fíjense en lo que pasa. Bueno, ustedes no están viendo nada porque esto, bueno, están viendo un diente de sierra, pero es porque estoy conectado directamente al pin número 2 de 555. Pero si yo, por ejemplo, me voy al pin número 1 y acá tenemos lo que viene a ser nuestra señal PWM, estoy parado en el medio, se puede ver cómo se mueve el ciclo de trabajo. Eso es porque estoy acoplado. A ver cómo estamos acoplados. En alterna, vamos a ponernos en continua. Vamos a bajar un poquito la señal para, perdón, mi mano, y ahí podemos ver un poco mejor. Vamos a poner el trigger arriba y ahí podemos ver un poco mejor, ¿no?, cómo se mueve el ciclo de trabajo. Efectivamente el circuito funciona perfecto, no tenemos ningún problema. Bueno, ¿cuál sería el problema que yo veo? Que yo esto tendría que ponerlo por lo menos acá al 50% de ciclo de trabajo y vamos a agregarlo acá. En el horizontal tenemos, a ver si tenemos duty. Sí, vamos a poner duty positivo acá y se nos acaba de ir la frecuencia, así que vamos a buscarla nuevamente. ¿Dónde estamos? Frecuencia, acá. Ahora tenemos todo, tenemos la frecuencia y el ciclo de trabajo está al 50%. ¿Por qué al 50%? Porque acá yo estoy acoplando mediante un capacitor y quiero que se mueva de la mitad para arriba y para abajo según la onda senoidal que yo le voy a poner. Porque la onda senoidal va a tener una parte positiva y negativa que yo estoy montando en un offset de 2,5 volt. Que 2,5 volt porque estoy alimentando todo con 5, ¿no? Y eso me da un 50% de ciclo de trabajo, que es lo que están viendo ustedes ahí en el osciloscopio. Bueno, esto hasta ahora está todo bien. Yo inyecto esta señal en el optoacoplador. Vengo acá, me paro en el optoacoplador y la tengo del otro lado. Obviamente, si yo hago esto así, bueno, va a variar un poco porque también varía la respuesta en frecuencia, pero podemos ver que efectivamente funciona. Ahora, si yo salgo de acá con una resistencia de 10K y entro a un capacitor, yo me meto acá y estoy viendo que la señal está más o menos, a ver qué nos dice. Tenemos las divisiones de 1 volt, más o menos. Voy a poner esto un poquito más abajo para que esté ahí más derecho. Tenemos 1 volt, acá tenemos 2 volt, bueno, está más o menos por ahí. Vamos a subirlo, podemos ver 2,5 volt es la señal que yo tengo. Ahora, acá es donde yo lo tendría que tener, porque yo lo puedo llevar hasta 5 volt. Obviamente, lo llevo hasta 5, lo llevo hasta 0. Esto es lo que hace una fuente switching, básicamente con PWM, cuando nosotros variamos. Pero podemos ver ya que tenemos un poco de ruido. Eso es porque, a ver si yo toco qué pasa. Bueno, no pasa mucho porque tengo que meter una tensión bastante alta. Ahora yo lo que voy a hacer es, en este cable que tengo acá, voy a inyectar con el generador de funciones una señal de 50 Hz. Que es una señal que nosotros podríamos medir, por ejemplo, del enchufe, ¿no? El enchufe domiciliario. Ahí tenemos nuestros 50 Hz. Ya está empezando a moverse. Vamos a modificar un poco. Y ahí tenemos nuestros 50 Hz. Tranquilamente lo estamos viendo. Vamos a acoplar nuevamente en alterna para que se vea un poco mejor. Vamos a maximizar un poco esto. Ahí estamos. Vamos a poner esto en el medio. Vamos a dar un poco más de amplitud. Y vamos a... Ahí está. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo que está pasando acá es que tenemos, como se puede ver, una forma de onda. Recuerden, yo estoy parado en 2,5 volt, lo cual estoy en el medio, lo cual el hemiciclo positivo y negativo se mueven en el offset para arriba y para abajo sin ningún problema. Si yo me corro para arriba o para abajo en el offset, lo que va a pasar es que se va a empezar a deformar la señal. Fíjense. ¿Ven cómo se deforma? Vuelve a estar bien otra vez, y si me voy para el otro lado, se deforma otra vez. Entonces me vuelvo a poner como para que esté simétrica, lo más simétrica posible. Incluso el ruido que se encuentre simétrico como está ahora. Bueno, lo que está pasando básicamente es que acá tenemos nosotros, podemos ver la señal con la que se está modulando, ¿no?, el PWM, que es básicamente la señal del diente de sierra. Eso no lo queremos. Bueno, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, lo solucionamos cambiando este capacitor. Si nosotros hacemos una frecuencia más alta de PWM, vamos a poder seguir haciendo el mismo circuito, pero vamos a hacer que la propia respuesta en frecuencia del optoacoplador y demás me elimine un poco esa señal. Puedo filtrarla un montón a la salida, pero si la fuente de la generación de la señal ya está muy ruidosa,
por más que lo llene de filtros elípticos a la salida, esto no va a variar mucho. Entonces yo lo saco. Ahí obviamente al sacarlo estoy usando la capacidad parásita del protoboard, que hace que directamente no haga nada, el 555. Le voy a poner 330 picofaradios. Perdón, ya lo vieron, pero ahí está. Bueno, y ahí tenemos una señal mucho más linda. Igual se puede ver que tiene un poquito de ruido. Podemos ver acá, tenemos un poco de ruido. De hecho, lo voy a ampliar un poco para que se vea mejor. Tenemos ruido, ¿no? Se ve efectivamente el ruido. Hay algo que yo no les dije. Estoy usando la misma fuente de alimentación para alimentar la parte que está aislada de acá para la izquierda, de la que no está aislada de la parte de acá para la derecha. Lo cual el optoacoplador no tiene sentido porque estoy usando la misma fuente para alimentar todo. O sea, que no está aislado, digámoslo así. Yo lo que tendría que hacer es agarrar, por ejemplo, otro protoboard y otra fuente y conectar en esta parte de la fuente, porque no tendría que hacer tanto despelote para filtrarlo, sino que yo tendría que hacerlo aislado. Yo lo que tendría que hacer es eso, tendría que simular como que tengo de este lado, ¿no? Como que la parte de este lado es la del optoacoplador, entonces yo esto lo podría poner acá en paralelo. Vamos a ponerlo en paralelo la parte de la salida, ¿no? Tenemos el transistor, y lo que vamos a hacer es volver a armar el circuito de este lado. Vamos a hacer lo mismo, no va a cambiar nada, pero básicamente vamos a tener de este otro lado el mismo circuito que teníamos de este lado. Y bueno, vamos a obviamente aislarlo. Ahora no voy a usar la misma fuente para alimentar todo, porque si no estaría haciendo exactamente lo mismo y no tendría ningún sentido. Lo cual acá tengo otra fuente. Como era obvio que iba a hacer, iba a traer otra fuente. Vamos a alimentar acá. Tenemos que ver que el osciloscopio esté enganchado de este lado y no del otro. Y vamos a darle 5 volt. Le damos 5 volt. ¿Y qué tenemos aquí? Y voilà el osciloscopio. Miren lo que pasó. Tenemos una señal muchísimo más limpia de lo que la teníamos antes. Aislado, ahora está aislado porque estos cables que están acá están conectados del otro lado del optoacoplador, lo cual tenemos el circuito aislado, tal cual yo les comentaba en la teoría que tiene que ser, si no, no tiene ningún sentido. O sea, hacer esto para aislar y no aislarlo no tiene ningún sentido, así que podemos ver que está perfecto. Y se puede ver acá que se eliminó todo el ruido que teníamos de alta frecuencia, porque era ruido conducido, era ruido que viajaba por las líneas de alimentación del protoboard. Y ahora al aislarlo mediante un fototransistor de manera óptica, eliminamos todo ese ruido que es eléctrico que teníamos acá. Lo cual está bueno también, está bueno como comprobación. Ustedes vieron el ruido que tenía, que le pueden poner bobinas y todo lo que ustedes quieran para bajarlo, pero tienen que llenar el circuito de filtros para que esto funcione de manera decente. Y el problema en realidad no era ese, estaba teniendo ruido conducido por las líneas de alimentación, que estaba molestando también a la otra parte del optoacoplador, y de esta manera podemos ver efectivamente que eliminamos todo ese ruido. Y está bueno también como para mostrárselos, porque este tipo de interfaces las pueden usar para otro tipo de circuito donde ustedes necesiten bajar el nivel de ruido conducido. Por eso es importante en diseño electrónico separar las masas, separar las alimentaciones y separar todos los planos de tierra. Si tenemos un PCB, podemos tener un plano de tierra para la parte digital, uno para la parte analógica. Y demás, hay un montón de técnicas de diseño que están buenas, pero me pareció interesante mostrárselos. Así que bueno, acá tenemos una señal senoidal de 50 Hz, como podemos ver, 50 Hz, 50 ciclos de trabajo, está bien por lo que estoy inyectando. Y bueno, tenemos una señal que está bastante coherente. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la frecuencia? Bueno, vamos a tener problemas con el optoacoplador porque no soporta mucha frecuencia el PC817. Pero vamos a aumentársela solamente para que ustedes lo vean, porque, bueno, nada, son cosas que hay que ver. Y ahí ya se deforma. Y estamos en 100 Hz, lo cual se deformó muy fácilmente. Si vamos a trabajar, por ejemplo, en 70 Hz está bien, 60 Hz está bien, 50 Hz está bien, 40 obviamente, mientras menos frecuencia mejor. Pero bueno, ahí estamos en 60 Hz. O sea que para trabajar en un circuito en donde queremos censar una tensión de alterna o una corriente alterna de domiciliaria, qué sé yo, la corriente o la tensión del enchufe, ¿no? Obviamente haciendo que este circuito tenga un atenuador, porque no podemos ingresar con una tensión muy alta. Acá estoy ingresando con 3 volt pico a pico en el acople que tengo acá, tengo 3 volt pico a pico, lo cual tengan en cuenta eso, ¿no? Si van a poner esto en 220, tienen que poner un montón de resistencia en serie como para que le lleguen 3 volt acá y no rompamos nada. Y esto tenía que estar con una fuente de switching aislado, ¿no? Es básicamente muy parecido al
circuito que hice de la punta diferencial aislada para el osciloscopio, solamente que en vez de poner un operacional aislado, que sería lo correcto, no esto, lo estoy haciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque en electrónica industrial también se usa mucho esto. En electrónica industrial se suele usar un micro en una entrada, por ejemplo una entrada analógica de un PLC, tal vez tiene un micro adentro, un micro que tiene una ADC, y la salida de la ADC la envía por puerto serie mediante optoacopladores o por PWM, como en este caso, mediante optoacopladores, lo cual está bueno porque tengo una entrada analógica, la convierto a digital mediante PWM o frecuencia o lo que quieran, y después con un optoacoplador, que es mucho más fácil aislar ópticamente una señal digital que una analógica, y de esa manera yo puedo reconstruirla del otro lado con un filtro RC. Fíjense en la sencillez que tiene este filtro, y volver a construirla del otro lado. Y está bueno eso. A mí me parece que es interesante todo el proceso, ¿no? De partir de una analógica senoidal, convertirla en digital, PWM, aislarla digitalmente, después volver a reconstruir la senoidal del otro lado. Me parece que está bueno el proceso. Qué sé yo, o sea, es un video sencillo, pero es una manera más que tenemos de aislar una señal, y también me sirvió para explicarles también el tema del ruido conducido, y ya no lo tenemos del otro lado, lo cual es evidente en el osciloscopio. Así que bueno, si te sirvió para algo el video, y si no te sirvió para algo el video, déjame en comentarios y decime si lo puedes usar en algo, o en qué se te ocurre que lo podrías usar, o qué le cambiarías para hacer otro proyecto. Está bueno porque yo, de todos los comentarios que ustedes me dejan, a veces no llego a contestarlos todos, pero normalmente yo saco de los comentarios información para hacer nuevos videos, porque a veces me dicen algo y yo, mira, esto estaría bueno para mostrar tal cosa. Por ejemplo, este video. Este video es muy sencillo, un 555, un comparador, un optoacoplador, es algo muy básico, pasamos de una tensión, una frecuencia o un PWM, lo que sea, pero fíjense en que sirvió explicar el tema de ruido conducido, que tal vez es un ruido con el que ustedes lidian muchas veces en circuitos, y aislando las masas, separando las masas digitales de las analógicas, separando la fuente de alimentación y demás, se dan cuenta que no hace falta poner filtros por todos lados, y tenemos una señal mucho más limpia. Así que también con el muestreo, ¿no? Porque, eso no lo dije. Miren lo que pasa si yo pongo un muestreo más lento, ¿no? Eso también ténganlo en cuenta. Bueno, eso es interesante. ¿Ven lo que pasa? Si el muestreo es muy lento, yo estoy rompiendo la señal también. Eso ténganlo en cuenta. Pero antes también teníamos este problema, solo que cuando aumentamos la frecuencia de muestreo, la teníamos con espurias, y ahora ya no las tenemos por la aislación, lo cual, dos cosas: separar las masas digitales de analógicas, separar la alimentación, y aparte tener en cuenta la tasa de muestreo de una señal digital, porque yo de alguna manera estoy digitalizando una señal, la estoy convirtiendo a algo digital, lo cual, si yo el muestreo es muy lento, me va a generar mucha relación de ruido y no me sirve. Y en este caso yo aumento la frecuencia de muestreo y elimino el ruido, que es el que a mí no me interesa, sino rompo la señal de banda base, que es la que yo quiero transferir de un punto al otro. Y aparte me estoy aprovechando de una manera muy mala de lo que es la respuesta en frecuencia del optoacoplador, ¿no? También, si yo pongo un optoacoplador de alta velocidad, posiblemente también vea un poco de ruido ahora, aunque yo suba la frecuencia de muestreo. Pero me estoy aprovechando del entorno, ¿no? Para que se vea de la manera que a mí me interesa, o tenga la respuesta que a mí me interesa. Así que si te sirvió el video, no te olvides dejar tu like, suscribirte al canal, comentar, compartir, y todo eso que dicen todos los canales de YouTube. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo video.